Iglesia Tierra Deseable, y bienvenidos a este devocional. Es un gusto y un placer que en esta mañana estén conectados por este canal. En este momento quiero invitarlos a que dispongan su corazón, su cuerpo, su alma, su mente y su espíritu para conectarnos con el Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar nuestra oración. La Biblia dice que Dios tiene planes de bueno para nosotros y no de malo, a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Y dice, entonces vendrán y orarán y yo los oiré. Me buscarán porque me buscarán de todo corazón y me hallarán. Qué hermoso. Quise iniciar porque es un tiempo de poder estar seguros que los planes que tiene el Señor para este nuevo año son maravillosos. Dios, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque así como el profeta Jeremías, Señor, esta palabra fue un refrigerio, Señor, en medio de muchas dificultades. Para nosotros es un refrigerio en este comienzo, Señor. Tú sabes que las cosas no han sido nada fáciles para esta humanidad, Señor, pero y para toda tu iglesia y para todos nosotros, Señor. Pero gracias porque esta palabra nos reconforta a seguir caminando contigo, a seguir creyendo que los planes, Señor, que tú tienes, no los que yo tengo, sino los que tienes para nosotros son planes buenos y planes no de mal, Señor. Gracias, Señor, porque hay incertidumbre en el futuro, Señor. La mamá que está en la incertidumbre por sus hijos, el empresario, Señor, aquel emprendedor, aquel hombre que trabaja en la calle, Señor, en las clínicas, los médicos, los científicos, los gobiernos. Ay, Señor, hay tanta incertidumbre. Pero Dios, nosotros, la iglesia, aquellos que confiamos en ti, sabemos que tienes planes buenos para este futuro y hay esperanza, Señor. Gracias por esa esperanza que guarda en nuestro corazón, que a pesar de que ya todo está escrito, que las dificultades serán cada día más fuertes, pero estamos seguros que tú nos guardarás, nos protegerás y que tú nos ayudarás, Señor. Gracias porque nos reconforta esta promesa de saber que cuando oramos tú nos estás oyendo, Señor, que no es simplemente un eco o que simplemente es una voz fuerte o es un Dios que no tiene oídos para oír, sino que tú oyes. Gracias, Señor, porque podemos entregar nuestro corazón quebrantado, Señor, nuestro corazón triste a veces, agobiado, pero tú no lo desprecias, Señor, y tú respondes a ese corazón quebrantado. Te agradezco muchísimo, Señor. Reconfortas tanto nuestro corazón a través de tu palabra. Es casi que tu palabra es hablando contigo, con ese Dios bueno, con ese Dios maravilloso que tiene planes buenos para nosotros, que como nos lo ha prometido, habrá comienzos, habrá un nuevo amanecer y habrá una nueva historia. Gracias, Señor. Nuestro corazón te alaba, te bendice, te exalta, porque cada día lo único que haces es coronarnos con amor y misericordia. Te agradezco mucho por ser alivio para el enfermo, por ser fortaleza para el cansado, por ser esperanza para el angustiado, Señor, por ser lo más maravilloso, por ser nuestro sanador de nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, iglesia, te invito para que podamos alabar al Señor. Cántale con tu corazón, mi hermano, cántale, vamos. ¡Aleluya! Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres la fuente. Decimos como el sol. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¡Vamos! Vida tú me das. ¡Vamos! Vida tú me das.
guías en cada paso. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, vida, vamos. Vida, tú me das. Vida, tú me das. Tu amor, tu amor, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida no te puedo entrar, y eres todo lo que quiero y más. A ver cuántos dan un grito de júbilo, un grito de alegría al Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. nuevo soy, Encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¿Y por qué? Vida, tú me das. Vida, tú me das. Dile tu amor me lleva mucho más allá más de lo que yo puedo imaginar. A tu vida tanto quiero entrar. y eres todo lo que quiero y más. Amén, así es, Señor. Buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Llegamos al momento de la palabra del Señor de este día devocional. Hoy estamos en un momento de ayuno y oración como iglesia reunidos todos, fortaleciendo nuestra alma y nuestro espíritu en Jesús. Es importante que en esta mañana nos conectemos con esta palabra que el Señor nos quiere regalar a cada uno de ustedes. La palabra del día de hoy se llama el comienzo de los milagros. Y vamos a leer el Juan 4, versos 46 al 54. Allí va a aparecer en las pantallas. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí había un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a su casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué horas había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente esa era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esto fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Aquí hay algo interesante y hace algunos años yo observé una película, tal vez tú también la hayas observado o la hayas visto, se llama John Q. Y es un padre de familia que ve a su hijo en un partido de la Liga Menor de Béisbol. Y este padre ve que su hijo durante su deporte, que lo estaba jugando, practicando, tuvo un desmayo. El padre corre de las gradas y levanta a su hijo de la cancha y lo lleva hacia el hospital. Allí a su hijo le pronostican que tenía que hacer un trasplante de corazón. Pues en este caso, John Q empieza una correría ante las entidades, digamos, de salud
de su época, de su entorno, para lograr que su hijo le fuera aprobado ese trasplante de corazón. Al ver la negativa de esto, él no tiene más remedio que entrar al hospital y secuestrar a los médicos de ese hospital para que a su hijo se le hiciera ese trasplante. Yo me ponía a pensar, y cuando se trata de nuestros hijos, no hay precio demasiado alto, no hay dolor demasiado grande y no hay distancia demasiado lejos a las cuales nosotros podamos realizar o hacer a favor de ellos. Cuando amamos a nuestros hijos, los amamos, iremos a cualquier extremo de la tierra para lograr salvar sus vidas. Y esto es lo que vemos aquí en la historia de este centurión, este servidor pues de la corte del rey, un servidor público que le servía tal vez al rey Herodes Antipas en su gobierno. Su posición, su riqueza, vemos que de nada le servía. Y este hombre, digamos que este hombre lo que hizo fue bajar su corazón a la humildad de ir a buscar a quien tal vez solamente puede tener la solución, ir a Jesús. Y vemos que en estos versículos él le decía que le rogaba, le suplicaba. Yo no sé si usted tal vez ha entendido qué es la palabra suplicar o rogar, o no sé si tal vez alguna vez tú en alguna oración a Dios has estado orando y llorando desesperadamente, que llegas hasta un punto en que ya no tienes más palabras, no tienes fuerzas para hablar y simplemente está el susurro de ese llanto allí en oración. Tal vez esa es la forma como yo lo veo de suplicar, como llegar ya al nivel ya de cansancio en que ya estoy desesperado y no sé más qué hacer, hacia dónde ir. Y este hombre tomó la mejor decisión, que fue ir a buscar a Jesús. Y yo sé que tú también, allí donde estás, si estás conectado por este canal, estás haciendo lo correcto porque estás buscando a Jesús, estás buscando que Él haga un milagro en tu vida, que Él haga cumplimiento de tu necesidad o aquello que tú estás clamándole a Él. Y no es difícil de imaginar la atención de la casa de este hombre con todos sus palacios y todas sus cosas elegantes que tenía allí, pero ver que su hijo estaba enfermo, eso que era como tal vez lo más importante en algún momento pasó a ser un segundo plano. La Biblia simplemente dice que el niño que su hijo estaba enfermo, no nos especifica qué enfermedad era, pero sí sabemos que era una enfermedad grave porque estaba a punto de morir. Y tenía contados los días y está en el versículo 47 que acabamos de leer. Aquí está el hombre, todo lo que necesitaba era bajarse al nivel de un sirviente y llegar a Jesús para rogarle, porque está en una posición alta donde él podía tener la autoridad que él tuviera en ese momento y llegar a la posición de un siervo y rogar ante Jesús, que tal vez en su época Jesús no era alguien más sino el hijo del carpintero, el hijo de María y de José. Y este hombre fue ante él. Hay un versículo que está en Job 14:1 y es un versículo que me llama la atención porque dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de una mujer. Y todos nosotros que estamos vivos y que somos nacidos, tenemos muchos problemas por resolver. Pero quiero recordarte algo, y es que el principio de un milagro comienza con un problema. Entonces, si tú tienes un problema hoy, ya sea de salud, sea financiera o sea tal vez de una relación en un hogar, estás en un momento, digamos, en un comienzo de un milagro, a puertas de un milagro. Porque cuando no había suficiente vino, Jesús hizo un milagro y multiplicó el agua en vino. Cuando se desató la tormenta y los discípulos estaban en la barca, Jesús vino y calmó la tormenta. Cuando tenían hambre, más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, Jesús llegó, puso a mirar al cielo, dio gracias al Padre y multiplicó 2 panes y peces. Cuando Lázaro había muerto, Jesús lo llamó nuevamente a la vida. Entonces, todo el milagro que Jesús hizo fue en respuesta a un problema. Y en este tiempo de oración y de ayuno, es el tiempo para alistar nuestro corazón, para que en nuestro corazón se rinda a Jesús, así como lo hizo ese servidor público. Ese servidor público, al ir ante Jesús y rogarle como la forma en que le rogó,
ese servidor público puso su corazón a los pies de Jesús. La oración es el poder más grande que Dios nos haya dado. Piensa en esto. Sí, es que podemos llegar al trono de la gracia y buscar allí el oportuno socorro. Es entrar como ante el palacio de un gran majestuoso rey y llegar y sentarnos en los pies de él. Algo más o menos así. Es lo que nos abre las puertas de la oración. Y es que cuando llegamos al trono de la gracia, entramos ante el Dios omnipotente, el Dios de todo conocimiento, el Dios de toda sabiduría, el Dios de amor, el Dios que no conoce la derrota. Entonces tal vez tú te sientas allí derrotado, pero Dios nunca, nunca ha sido derrotado. La oración es la entrega, es como un arte, es una entrega, es como la parte en que yo confío en esa persona o en este caso en Dios, en que Él va a hacer algo por mi vida. Alguna vez escuché que un niño compró una sinfonía, es un instrumento de aire que uno sopla y sale música. Este niño lo compró porque vio a la persona que estaba tocando, soplando y dijo, es fácil, es sencillo. Él fue y compró su armónica. Cuando empezó a tocarla, a soplar sobre ella, se dio cuenta que no era fácil. Y para poder llegar a una perfección como la que tocaba este hombre, requería de práctica, requería de estar constantemente practicando y soplando sobre esta armónica. Tal vez eso mismo es lo que también nos pasa con la oración. No podemos dejar de pasar días sin orarle a nuestro Dios, porque es allí donde suena nuestra armonía o nuestra mejor melodía. Creemos que podemos tener resultados sin práctica o sin haber practicado el toque de ese instrumento. Así la oración también es una oración que debemos hacer de por vida. La oración no es simplemente por un día o por 2 días y ya, sino es algo desde que conocemos y desde que nos acercamos a Jesús y conocemos que Él es el Hijo de Dios, es algo que ya es de por vida. Es una cuestión de entrega. Cuando tú oras, tú debes considerar que te estás entregando a ti mismo en manos de Él. Y eso es lo más maravilloso porque tú estás entregando tu vida, tu necesidad, toda tu ansiedad en sus manos. ¿Y sabes qué? Él tiene control de todas esas cosas. Porque como te dije al principio, Él no conoce la derrota. En la oración tienes 3 cosas importantes que hacer: escuchar, aprender y lo más importante, obedecer. Cuando alguien llega y te dice a ti, yo confío mucho en ti, ese es el mayor elogio que yo puedo tener de esa persona. Yo no sé si te lo han dicho, pero si alguien te dice a ti, yo confío en ti, es wow, o sea, realmente sé que he hecho las cosas bien para que esa persona pueda llegar a confiar en mí. Bueno, Dios ha hecho todo lo mejor posible, hizo todo el esfuerzo posible para que tú puedas confiar en Él. Entregó a Jesús en la cruz a morir por tus pecados y para que tú te puedas acercar allí a través de esa cruz y puedas obtener la vida eterna. Así pasa con Dios. Dios quiere con nosotros que nos acerquemos confiadamente y que tengamos confianza con Él, que Él no nos va a hacer daño. O sea, si yo pongo mi esperanza, mi confianza en Él y le pongo mis necesidades, créame que la respuesta de Él va a ser para nuestro bien. Entonces, nuestro primer punto que quiero que en esta mañana sepas es que a medida que yo me entrego a Él me va a dar más de su Santo Espíritu. Y eso es algo maravilloso, porque Él te está dando una parte de Él a tu vida. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu que te va a venir a consolar, te va a venir a fortalecer, te va a venir a dar sabiduría, te va a venir a dar la paz, te va a venir a dar tantas cosas, que es Dios mismo viviendo en ti. Es Él mismo viviendo en tu corazón. Entonces es algo importante que debemos nunca olvidar. Y en este tiempo de ayuno y oración es el tiempo de buscarlo a Él para llenarme más de Él. Lo siguiente que quiero que entiendas y que quiero que comprendas es que el siguiente paso es aquietar nuestra mente. Porque en esta sociedad donde tenemos en este momento un caos en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las noticias, todo es un caos. A veces yo me pongo a sentar y me pongo a escuchar noticieros o noticias o que pasó esto, que aquello, que incrementó esta situación, que incrementó más del 10%, que incrementaron esto, que hay alzas de alimentos, que hay alzas de esto, que hay, bueno, tantas cosas que escuchamos al día a día. Créeme que uno se sienta a pensar, diga, y yo me pongo a pensar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Será que lo que yo gano en este momento me va a alcanzar para sostener a mi familia? Entonces Dios me decía, aquieta la mente, aquíétala. Y hay un salmo que no está aquí, pero dice, estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Dios nos llama en medio de todo este caos y de toda esta angustia que tenemos en nuestro corazón a quedarnos quietos. A quedarnos quietos, sí, pero a conocer quién es Dios. Porque eso dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y lo conozco es por medio de su palabra y por medio también de su oración. Acordémonos que mientras que más oro, Él me va a dar mucho más de Él, de su Espíritu Santo en mi vida. Así como cuando yo me ponía a pensar, cuando yo miro un lago o el agua y cómo refleja la luna, cómo se refleja en ese lago o en esa agua, el reflejo de la luna cuando está quieta, porque cuando el agua se mueve no se puede ver el reflejo. Yo también pienso que así también es Dios. Si yo tengo quieta mi mente y estoy ya quieto y empezando a buscar de Él y a buscarlo, a conocer más de Él, el reflejo de Dios, quien es la luna, también se va a reflejar sobre mi vida. Por eso Dios quiere que en esta mañana estemos quietos y empecemos a conocerlo más a Él, a poner nuestra confianza más en Él y dejar que Él haga todo de acuerdo a su justo juicio, porque Él es un Dios bueno. En estos días también leí que el salmista decía, por la noche durará el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Algo que quiero que entiendas y que comprendas. Tú puedes estar en este momento en la peor situación de tu vida que tal vez tú puedas estar pasando, ya sea económica, en salud, en sanidades o financieramente o en parte familiar. Quiero que comprendas y que sepas que Dios siempre, siempre responde a nuestras oraciones y que Él nunca llega demasiado tarde. Entonces el tiempo de oración no es un tiempo en que yo le exijo a Dios que Él haga algo por mí. Simplemente yo pongo mi causa delante de Él y yo sé que Él va a actuar en el tiempo en que Él quiera. Es como cuando yo llego a un aeropuerto, llego con anticipación y llego, no sé, 1 hora antes o 2 horas antes a sentarme en el aeropuerto, ya tengo listo todo el check-in, todo, para esperar el vuelo. No puedo pretender que ya, porque ya tengo todo listo, ya el avión va a salir o va a despegar. No, hay un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe cuándo va a despegar ese avión. Entonces quiero que esta mañana, allí donde tú estás, coloca tu corazón delante de Dios, confía en Él porque Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que tú le has pedido o lo que tú puedas comprender. El Dios Todopoderoso, como te dije, nunca ha perdido y no va a perder contigo. Si tú tal vez en esta mañana me estás viendo y te has apartado de Él y quieres volver a los caminos, es el tiempo perfecto para hacerlo, porque Dios te está esperando. Él no te ha dado la espalda, Él siempre ha estado allí esperándote esperándote calmadamente y pacientemente. Allí donde tú estás, quiero que inclines tu rostro, quiero que cierres tus ojos y quiero que ores conmigo para que esta palabra que llega a tu corazón nunca jamás las olvides y que esta palabra pueda dar fruto. Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu palabra. Yo sé que tú eres un hacedor de milagros. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú salvaste nuestras vidas, Señor, allí en la cruz del Calvario. Y aparte de eso, cuando estuviste aquí en la tierra, hiciste muchísimos milagros que aun si todos escribieran, no se alcanzarían a guardar en bibliotecas. Por eso en esta mañana, Señor, yo vengo delante de ti y presento mi causa, mi angustia, mi necesidad. Y sea cual sea, nómbrasela, dísela allí donde tú estás. Dísele cuál es tu angustia, cuál es tu necesidad, cuál es tu petición. Señor, y yo confío en que tú vas a hacer algo sobrenatural, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y yo en esta mañana, Señor, pongo mi corazón delante de ti para que en este momento de ayuno y oración yo pueda empezar a conocerte más de ti, Señor. Y que sea llenado más con tu Espíritu Santo. Que este año, Señor, sea un año donde se escribirán nuevas historias, nuevo comienzo, Señor, en nuestras vidas y nuestras familias. Colocamos nuestras vidas en tus manos, Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo. Iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que tenemos nuestros devocionales de lunes a viernes, así que si no te quieres perder de ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos leerte. Déjanos tus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios. Dios te bendiga.